¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Este pasado domingo 4 de septiembre se desarrolló el plebiscito de salida que dio como vencedor a la opción del rechazo. Con ello se abren diferentes escenarios respecto a qué hay que hacer para modificar la actual Constitución o definitivamente para establecer una nueva en el territorio nacional. Respecto de ese tema vamos a conversar con los parlamentarios que nos acompañan en esta edición. Pero antes, como es habitual, vamos a revisar todos los detalles de lo ocurrido en la siguiente nota. Tras el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, se abren las interrogantes respecto de cómo avanzar en este proceso, que no ha llegado a su punto final. La conversación comenzó a girar en torno a la posibilidad de convocar a una nueva convención. Para ello, el Congreso debe aprobar por una mayoría de 4/7 que se active la nueva instancia para redactar otro texto. Otra alternativa es encomendar la tarea a una comisión de expertos. En ambos casos, lo que se resuelva debiera ser refrendado en un plebiscito de salida. La otra opción sería optar por la vía de las reformas a la Constitución vigente a través del Congreso, que tiene en la actualidad la facultad de modificar la Carta Fundamental. Distintas fórmulas que tienen un denominador común, los plazos. La decisión debe tomarse con premura debido al ciclo electoral que comienza en 2024 con las elecciones municipales y continúa el 2025 con las elecciones parlamentarias y presidenciales. Bueno, y revisábamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este recorrido, de esta sucesión de hechos respecto de la cual vamos a conversar a esta hora con el diputado Jaime Sáez, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. ¿Qué tal, Guillermo? No hay de qué, un gusto. Diputado, conversemos de inmediato respecto a lo que significa todo lo decíamos, estos hechos que se han sucedido desde prácticamente el día domingo y que dicen relación con una nueva hoja de ruta que sí o sí se debe tomar como país en materia de reformar o de hacer cambios a la Constitución que hoy nos rige. ¿Cuál es, a su juicio, el camino que hoy por hoy debemos tomar para materializar estas modificaciones? El camino que tenemos que tomar es el del entendimiento, el del diálogo y el de la certeza para nuestro país. Nuestro país ha hablado claro en sendos plebiscitos respecto a la necesidad de una nueva Constitución desarrollada de manera democrática y al mismo tiempo ha hablado también de manera muy contundente en términos de no estar de acuerdo con la propuesta que la antigua Convención Constituyente realizó. Y en ese sentido yo lo que espero es que durante estos días los distintos partidos políticos representados en el Congreso Nacional podamos tener la capacidad de alcanzar grados de entendimiento importantes para continuar con un proceso que tiene que tener una temporalidad bien definida. Uno empieza a revisar el calendario electoral, por ejemplo, de cómo se nos vienen los siguientes años y yo creo que es problemático tener nuestro país votando cada 6 o 7 meses en distintas elecciones. Creo que produce un estrés en la población que hay que tratar de evitar y en ese sentido yo lo que espero y por lo que estoy trabajando es por que podamos generar propuestas de una nueva convención electa democráticamente, pero en tiempos bien determinados que nos permita, ojalá durante el próximo año, poder enfrentar un plebiscito de salida nuevamente y darle a nuestro país una nueva Constitución. Claro, efectivamente, porque si tomamos en consideración que primero vienen la votación de las elecciones municipales y posteriormente la presidencial, prácticamente quedaría solo el 2023 para poder zanjar este tema. No habría más espacio desde el punto de vista de lo que significa discutir y para no mezclar diferentes situaciones. Totalmente, en 2024 hay elecciones municipales, regionales, al año siguiente presidenciales y parlamentarias nuevamente y por lo tanto esto es una cuestión que no se puede eternizar, que debería zanjarse rápidamente desde mi perspectiva y lo que hemos hablado también en nuestra bancada, tanto en Revolución Democrática como en el Frente Amplio, es que, y es lo que señalaron los sectores que movieron el rechazo también públicamente, es que la propuesta constitucional tenía, algunos hablaban de un 90% de cosas buenas y uno esperaría que ese trabajo, donde también gente de este Congreso aportó muchísimo, sobre todo funcionarios y funcionarias, pueda ser tomado en consideración como un punto de partida. Creo que es relevante. Yo creo que el trabajo que se hizo de manera democrática, abierta al país, con participación ciudadana, no puede terminar en el cajón del olvido o en el basurero. Creo que es un punto de partida importante desde el cual tenemos que alcanzar entendimientos para dotar a nuestro país de una nueva Carta Fundamental. Sí, para allá quería ir justamente porque usted ha entrado al fondo de la conversación. Debemos partir, o se debe partir esta discusión, este análisis sobre la base del texto que propuso justamente la anterior convención, o hay que
comenzar revisando prácticamente por completo o desde cero lo que es la Constitución del 80. Usted, claro, nos anticipa algo, pero... Yo creo que evidentemente hay un trabajo que es importante, hay un texto que fue armonizado, que fue publicado, que ha sido difundido ampliamente en la población y sobre el cual además es importante señalar que tenemos un grado importante de consenso en torno a derechos sociales, por ejemplo, a la necesidad de tener un Estado social, democrático de derecho, a un Estado regional. Esas son cuestiones que forman parte hoy día de un consenso bien amplio, bien transversal, lo mismo con la paridad de género, los escaños reservados de pueblos originarios. Hay un sinfín de cosas que costó mucho trabajo y años, no solo parte de este proceso constituyente, sino de años de ir instalando en la opinión pública, en el debate político y que fueron plasmados en la propuesta constitucional, y yo creo que eso constituye una base importante de cara a lo que tengamos que discutir, rediseñar y ofrecerle al país. ¿Y existirán las voluntades y los consensos suficientes considerando lo amplio de la diferencia en términos de porcentaje que tuvo el plebiscito de salida? Porque distinto es sentarse a conversar acerca del tema cuando los porcentajes o las distancias son menores y se pueden encontrar más puntos de acuerdo que cuando hay un resultado que es tan categórico y que de una u otra forma podría, no sé si la palabra es la correcta, pero envalentonar al sector ganador a imponer sus términos respecto de quienes fueron vencidos. Sí, es que la verdad es que aquí no hay un sector que haya ganado. Yo creo que el país pierde en cuanto a no tener certeza respecto al camino a seguir, y por lo tanto creo que los distintos sectores políticos tenemos que actuar con responsabilidad, con humildad y entender que este proceso no se ha cerrado y que en aras de buscar lo mejor para nuestro país necesitamos actuar con ese criterio, con humildad y sacando la pega adelante, si eso es lo que espera la ciudadanía. Y ahí yo espero que las voluntades que se han manifestado públicamente en torno a la necesidad de una nueva constitución, que sea desarrollada de manera democrática, que es lo que ha dicho la oposición permanentemente, efectivamente se materializa a la hora que hay que llegar a acuerdos y hay que llegar con lápiz y papel a diseñar un proceso nuevo. Y respecto al mecanismo, diputado, porque se ha planteado que existen varias posibilidades. Una, repetir prácticamente el procedimiento que se utilizó para conformar la primera convención. Otro, que sea una convención más acotada desde el punto de vista de la cantidad de personas que la integren y respecto de las cuotas que a lo mejor allí se establezcan para justamente tener estos escaños. Y la tercera es que derechamente, a través de reformas en el Parlamento, se hagan las modificaciones a la actual Constitución. ¿Cuál de las tres opciones es la que a usted más le atrae? Aquí hay una cuestión que es bien clara y que la sociedad nacional chilena ha establecido como consenso, que es que el poder constituyente originario radica en el pueblo, no en el Congreso. El Congreso podrá hacer reformas constitucionales, pero hacer una nueva constitución no le corresponde al Congreso. Eso es una cuestión que ha sido validada en los plebiscitos que hemos tenido en el país. Y desde esa perspectiva yo creo que corresponde a una convención 100% electa, pero dejando los maximalismos de lado. Y en ese sentido yo creo que el mecanismo por el cual se elige la convención puede variar, la cantidad de integrantes también puede variar y al menos desde mi perspectiva bien personal, creo que hay que ensayar un sistema distinto al que se utilizó anteriormente. Creo que hay que tratar de empoderar más a los proyectos colectivos y por sobre las individualidades, no sé si se entiende. Creo que en ese sentido, cuando uno vota por una persona y eventualmente esa persona no está afiliada, por ejemplo, a un partido político, la rendición de cuentas, la posibilidad de que la ciudadanía pueda exigirle el cumplimiento de un programa o ciertas ideas a esa persona se diluye un poco. Cuando fortalecemos por contrapartida proyectos colectivos, por ejemplo, a través de listas nacionales que sean cerradas, donde uno vote por un partido determinado, por un proyecto definido, más que por una persona individual, creo que estamos resignificando el rol de los partidos políticos, estamos dándole la posibilidad de hacer un aporte al país y creo que eso podría contribuir también a cerrar un poquito esta brecha gigantesca que tenemos entre la política de institucionalidad y la ciudadanía, que nos desprecia profundamente. Y yo creo que gran parte del resultado del domingo, del rechazo, es un desprecio a la política y a la institucionalidad. Creo que de haber estado gobernando la derecha probablemente habría ganado el apruebo y quizás por un margen parecido. Entonces yo creo que hay un tema sociológico ahí en nuestro país que hay que analizar con más detención y donde los partidos políticos, quienes militamos en partidos políticos, creo que tenemos la obligación también de resignificar un poco nuestro rol. Y acá hay una oportunidad importante y donde hay una pregunta que queda en el aire, que es sobre la legitimidad del proceso, que yo creo que es importante no dejarla a la casualidad
casualidad, hay que problematizar sobre aquello y hay que dar una respuesta. Creo que la clave para que la nueva Constitución sea acogida por nuestro pueblo es que efectivamente tenga legitimidad popular, y esa legitimidad popular no está dada únicamente por la aprobación en un plebiscito, está dada también por cómo se desarrolla el proceso y por cómo la ciudadanía se va empoderando y va, digamos, apropiándose de esa carta fundamental, que es lo que los países que son exitosos y cuyas democracias son estables en el tiempo efectivamente logran, donde la ciudadanía siente sus instituciones como propias, se siente parte de ellas, es capaz de exigirles, es capaz de entregar también hacia las instituciones, capaz de ceder incluso parte de la individualidad en favor del bien colectivo, y eso en nuestro país está todavía bastante lejano. Finalmente, diputado, ya para ir cerrando, estamos prácticamente llegando a la mitad de septiembre. Sabemos que este es un mes que por el tema de las fiestas se corta prácticamente en la mitad. O sea, los plazos ya están corriendo y queda poco para el fin de año. ¿Debiéramos tener una convención cuándo? ¿De aquí a diciembre? ¿De aquí a enero? ¿Para que comience a trabajar intensamente en marzo? Bueno, hay un plazo legal que es la primera piedra de tope, que lo ha manifestado el Servicio Electoral públicamente, que son 125 días para que el presidente pueda convocar a una nueva elección, en este caso de convencionales. Por lo tanto, yo creo que deberíamos tener elección el próximo año. No creo que esto suceda durante 2022 por una cuestión digamos, de plazos legales simplemente. Y a partir de ello creo que hay que establecer también un tiempo de funcionamiento de la nueva convención, considerando que hay un trabajo ya previamente realizado, bastante más determinado y más preciso en el tiempo. Yo creo que una convención no puede, por ejemplo, 6 meses y quizás incluso un poco menos, y no establecer la posibilidad de una prórroga. Yo creo que si la nueva convención eventualmente, llegado el límite legal fijado, se ve forzada a pedir más tiempo, bueno, el presidente de la República tendrá que enviar una reforma constitucional para darle un plazo extra, pero eso únicamente llegado a esas circunstancias, no lo dejaría como una posibilidad abierta de entrada. Esa es al menos mi postura, aunque yo creo que lo importante, Guillermo, en este momento es tener como no estar dentro de la trinchera y ser flexible también en cuanto a las opiniones. Yo estoy dispuesto también a ser convencido y a intentar convencer con las ideas que he planteado ahora en esta conversación. Perfecto, diputado Jaime Sáez, le agradecemos el haber conversado ahí con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Vale, que esté muy bien. La conversación, el diálogo, un tema que está presente, que está obviamente plenamente vigente y respecto del cual vamos a seguir teniendo novedades en el transcurso de los próximos días. Seguimos revisando este tema. Bueno, y seguimos revisando este tema. La conversación la vamos a sostener ahora con el diputado Henry Leal, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en este programa. Gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos un poquito acerca de los escenarios que se abren porque, claro, las elecciones o el resultado, mejor dicho, de las elecciones de este plebiscito de salida fueron bastante categóricas en términos de el pronunciamiento de la ciudadanía en orden a que esta propuesta finalmente no terminó de encantar a la gente. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir ahora? Porque donde sí hay consenso es que los cambios constitucionales tienen que producirse. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar lo que ocurrió. Para llegar a este proceso del plebiscito del domingo pasado, día 4 de septiembre, primero ocurrió una reforma constitucional. Esa reforma estableció un cronograma, un proceso, un mecanismo. Y esa reforma decía, que si ganaba el apruebo, entraba en vigencia la nueva Constitución. Y si ganaba el rechazo, se mantenía vigente la actual Constitución de 1980. Sin embargo, hay un consenso, yo diría, bastante amplio en que el proceso debe continuar. Pero para que aquello ocurra, se requiere una nueva reforma constitucional. Y ahí cobra bastante relevancia, diría yo, lo que ocurrió hace algunos días, donde hubo una reforma para bajar los quórum a 4/7. De manera tal, para que este proceso pueda encauzarse y continuar hacia el futuro, se requiere una nueva reforma constitucional en el Congreso, en el Parlamento, que determine el proceso a seguir, los mecanismos y cómo llegamos a este nuevo texto que la gran mayoría queremos. Entonces, va a depender mucho del acuerdo que se logre en el Congreso en las próximas semanas o en los próximos meses. En ese sentido, la clave, usted dice, va a estar en la posibilidad de alcanzar esos consensos, básicamente en el diálogo, si es que pudiéramos llamarlo de alguna manera. Bueno, como ocurrió en el proceso anterior, ese acuerdo
pasó por el Parlamento, una reforma de constitución, se estableció el mecanismo, se estableció una nueva constitución, cómo iba a ser elegida, paritaria, un conjunto de reglas, el sistema electoral para ello. Bueno, ahora tiene que ocurrir lo mismo. Pero yo creo que es relevante tener presente que tenemos que escuchar también lo que ocurrió el domingo. Esto no puede, como aquí no pasó nada y repitamos lo mismo de nuevo con los mismos actores y algo idéntico. Yo creo que estamos claros que no podemos recurrir a la misma fórmula. Entonces, se están discutiendo en este momento varias fórmulas. Una puede ser, claro, una nueva convención, pero yo creo que elegida con reglas absolutamente distintas, con otros requisitos. O también lo que está tomando bastante fuerza, que sea un comité de expertos elegidos a través de algún mecanismo transversal y con un plebiscito de salida ratificado por todos los chilenos. Eso es parte de la discusión, ¿ya? Yo creo que cualquier mecanismo que se adopte, creo yo, que debe contar con el gran apoyo y respaldo ciudadano. Por eso es importante en estos días poner la pelota al piso, tomarse un tiempo, yo creo que nadie nos está presionando al máximo, escuchar lo que quiere la ciudadanía y hacia allá encauzar el proceso. Y en ese sentido, ¿cómo se hace, cómo se logra esta conversación y cómo se llega a estos acuerdos considerando que tenemos un resultado que fue bastante categórico desde el punto de vista de los porcentajes y que podría significar una tentación, por llamarlo de alguna manera, para el sector que resultó vencedor en esta elección? Se lo consulto de otra manera. ¿No tenemos el riesgo de que se produzca lo mismo que pasó cuando se aprobó conformar una convención, que finalmente se impusieron ciertas mayorías y se estableció un sistema que no a todos quizás les agradaba en su minuto? ¿No se podría replicar eso, pero a la inversa ahora? No, yo creo que no. Yo creo que al menos nuestro sector, desde Chile Vamos, en el caso del partido de la UDI, en política es importante honrar los compromisos y la palabra. Hubiésemos ganado por un punto o por 22 como ocurrió, la actitud debe ser la misma. Aquí no podemos no hacer nada. La palabra en política tiene que respetarse y tiene que haber una nueva constitución. Eso yo creo que no está en discusión, al menos en nuestro partido estamos clarísimos. La discusión está en el mecanismo, cómo lo hacemos y cómo llegamos a aquello. Entonces yo soy partidario de que esto tiene que ocurrir. Yo le digo lo siguiente, la ciudadanía se pronunció, claro, pero también hicimos campaña diciendo queremos esta sí, otra nueva que nos una, también lo dijimos, y eso hay que respetarlo y cumplirlo. Por lo tanto, de nuestro sector no está esa tentación a aquí no ha pasado nada, sigamos tal cual con lo que está. Creo que eso no es correcto. Y ahora, ¿cómo se compatibiliza el tema de la necesidad de hacer los cambios con el calendario, con los tiempos? Usted me señalaba recién que quizá no hay que tomar decisiones apresuradas y que tenemos un cierto margen, pero estamos claros que el año 2024 hay elecciones municipales y regionales, el 2025 son las presidenciales, entonces esto sí o sí tiene que estar zanjado, bien digo, el 2023, para que no de una u otra forma se pueda contaminar o pueda incidir el tema justamente de los comicios en lo que se quiere, que es reformar la Constitución. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se compatibiliza eso? Yo creo que de aquí a un año máximo tenemos que tener ya vigente una nueva Constitución. Agosto del próximo año tiene que estar un nuevo texto ya en plena vigencia. Y yo soy partidario que esto no puede partir de cero. Chile no lo podemos refundar de la nada. Los países se construyen paso a paso. Así ocurrió con la Constitución del 33, la del 25 recogió elementos de eso. Entonces, tenemos que recoger la historia constitucional de Chile y rescatar las cosas buenas. ¿Sí? La actual Constitución tiene cosas muy buenas. Y yo creo que el texto que se rechazó también tiene cosas muy buenas. Yo creo que así se construyen los países. Yo creo que cualquiera sea el mecanismo, debiera rayarse la cancha y dotarlo de algunos insumos. Por ejemplo, la actual Constitución, el texto rechazado, el proyecto de la presidenta Bachelet, y darle ciertas libertades también en algunos aspectos a quienes van a redactarla. Pero no partir de cero. ¿Sí? Yo creo que hay consenso bastante generalizado. Las cosas que fueron discutidas en la campaña, la heredidad de los fondos, la vivienda digna pero propia, garantizar de mejor forma los derechos, cómo se van a financiar los derechos sociales. Yo creo que el tema de la plurinacionalidad también quedó bastante zanjado. En mi distrito, el distrito 23, donde está el pueblo mapuche, yo vivo en la costa de la Araucanía, el 80% rechazó. Y en esas comunas vive un 70% de población mapuche, entonces está más o menos claro el tema. Entonces hay cosas que hay consenso, reponer el estado de excepción, garantizar derechos sociales, pero ver también cómo se van a financiar, cosas que yo creo que son de bastante consenso y que podemos llevarla a un texto bien rápido y lo que sí, tiene que haber un plebiscito de salida para que la ciudadanía lo ratifique por una amplia mayoría.
El punto de partida, entonces, no necesariamente tiene que ser el texto rechazado o la Constitución del 80, sino que puede ser con los dos textos en la mesa, más el texto de la propuesta de la expresidenta Bachelet, y hacer una especie de compendio y partir sobre la base de eso. Yo soy partidario de eso, no partir de cero. Hay cosas que son buenas, hay cosas que se deberían mantener y también, por supuesto, nuevos elementos que se pueden discutir por el órgano que esté a cargo de redactarla. Yo no descarto eso, pero ¿por qué tenemos que partir de cero a refundar Chile? Yo creo que no es necesario. El país no se empezó a construir de ahora. El país lo tenemos hace 200 años. Mantengamos la historia republicana, terminemos con los maximalismos y escribamos en la Constitución las cosas que nos unen. Y las cosas que no nos unen, no las pongamos ahí, dejémoslas al legislador. Yo creo que por ahí va el camino. Por eso, las constituciones en el mundo son textos no muy amplios, porque en las cartas fundamentales lo que se hace es escribir lo que une a un pueblo, no lo que los divide. Y lo que no une, eso queda a la democracia y queda entregado a los parlamentos para que se manifieste en leyes respectivas. Sí o sí, entonces, diputado, la alternativa, la salida es una nueva convención, ya sea en el mecanismo que se elija para designar o para elegir a su representante. Descartado completamente el tema de que las reformas se hagan a través del Congreso, que estos cambios sean a través de la vía de reformas constitucionales. No, yo no dije eso. Yo dije que tiene que haber una nueva, sí hay que cumplir la palabra. ¿Qué órgano lo redacta? Están las ideas sobre la mesa. Una posibilidad es una nueva convención, pero elegida con reglas distintas, con un sistema muy distinto al actual. No estamos disponibles para que se repita exactamente lo mismo. Ese es un mecanismo. También puede ser un comité de expertos. La ciudadanía está tomando bastante fuerza. Yo escuché hace 1 o 2 días al diputado socialista y la Vaca ser partidario de un mecanismo que sea una comisión de expertos o mixta. Y el Congreso también es una tendría que siempre tiene que estar ahí. Recordemos que el Congreso fue elegido hace 4 meses, mucho después de la convención. Entonces yo no descartaría nada. Lo que sí hay que honrar la palabra, cumplirla y tiene que haber un nuevo texto constitucional. Y respecto a, bueno, usted dice la nueva Constitución debiera estar funcionando ya a fines del 2023. Un año máximo. Un año máximo, claro. 5 meses, 6 meses para redactarla, no más que eso, si hay bastante consenso en el país. No se justifica que estén un año más y yo creo que hay que tomar los insumos que están, como dije, la Constitución actual, la que se rechazó, la de la presidenta Bachelet, verlo mejor y escribir rápido, no tienes para qué tomarse un año. Yo creo que 5 meses, 6 meses es suficiente. O sea, el mecanismo debiera estar listo, definido de aquí a fin de año o de aquí a enero a más tardar para que en marzo, quizá, no sé, por decir, de marzo a octubre, de marzo a noviembre ya se tenga todo definido. Como máximo. Yo diría que en agosto del próximo año debería haber una nueva Constitución ya con un plebiscitada y aprobada por la ciudadanía. Perfecto, diputado. Diputado Henry Leal, le agradecemos el haber conversado ahí con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, muchas gracias a usted. Gracias, diputado. La conversación, el diálogo, lo decíamos, un tema de la contingencia, la actualidad y que tiene que ver con el futuro de nuestro país, la forma en que se define la nueva Carta Fundamental que obviamente nos va a acompañar por las próximas décadas. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición de este programa y nos reencontramos en una próxima oportunidad.